Continuamos en el capítulo que nos expone sobre la cena del Señor, sobre la cena del Señor. Hoy vamos a ver los párrafos 3, 4, los párrafos 3, 4. Sin embargo, vamos a adentrarnos en el párrafo 5 también, como una necesidad que se genera de la exposición del párrafo 3 y 4. Ahora, la confesión de fe en este capítulo de la cena del Señor, yo lo he estado mencionando desde el primer párrafo, tiene esta característica, la característica de enseñar de manera positiva y negativa, en el sentido de negativo de que lo que no es la cena del Señor, y positiva es lo que es la cena del Señor. Y esto claramente por la necesidad de señalar el error principalmente de la iglesia de Roma con respecto a la cena del Señor. Así que continuamente está diciendo en los párrafos lo que no es y señalando el error. Ahora, para mí como maestro en la enseñanza de la palabra del Señor, por supuesto que me gozo mucho más en enseñar lo que es, pero es necesario señalar el error y enseñar lo que no es, aunque nos toque de pronto explicar un poco o detenernos un poco en una doctrina que para nosotros es aberrante y que es molesta, pero nos es necesario señalarla y aprender un poco de ella para no simplemente disentir sin aún conocer cuál es la posición que ellos tienen. Por ejemplo, en la exposición pasada, algunos hermanos se me acercaron y me dijeron, o sea, entendemos esta parte de la celebración de esa misa católica como algo que no, o sea, que no viene de la Escritura, pero verla de esta manera realmente genera una repulsión a lo que ellos hacen, y eso obviamente lleva a también tomar decisiones que honren y glorifiquen al Señor en cuanto a algún tipo de cercanía o participación que pudiésemos nosotros considerar a esa celebración aberrante de la iglesia de Roma. Entonces, nos es importante entonces también detenernos en enseñar un poco lo que no es y lo que ellos enseñan, aunque no es muy agradable para nosotros, pero para poder partir desde el conocimiento, tanto de lo que ellos enseñan como de lo que enseña la palabra del Señor. Muy bien, el párrafo 3 y 4 es un párrafo que habla sobre la celebración correcta, de la cena del Señor, y también señala junto con el párrafo 4, el 3, la celebración correcta, el párrafo 4, la celebración pervertida, corrupta de la cena del Señor que da la iglesia de Roma. Entonces vamos a leer el párrafo número 3. El párrafo número 3 dice: el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros. Esta parte ya fue expuesta cuando se habló acerca de las ordenanzas. El pastor Julián expresó esta parte de quiénes son los que deben administrar, celebrar estas ordenanzas. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros. Ahora mira cómo sigue: para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos mismos den ambos a los participantes. Entonces, según la confesión de fe, la celebración de la cena del Señor, al momento de celebrar la cena del Señor, hay tres puntos que en esa celebración deben tenerse en cuenta. El primero de ellos es la oración. El Señor Jesús estableció cuando instituyó la cena, y lo vamos a poder ver a través de la palabra, que se ora. En ese momento es un momento donde se ora, se toma el pan y se toma de la copa. Esos son como los tres elementos en la celebración. Ahora, tal vez usted aquí en la congregación ve que continuamente nosotros estamos enseñando lo que es, lo que significa, quiénes deben participar, y eso lo hacemos
a manera de enseñanza en la congregación. Sin embargo, cuando se llega ya el momento de la celebración en sí de la cena del Señor, están incluidos esto: la oración por los elementos, que tiene un propósito que ya vamos a ver, y el tomar el pan y el tomar de la copa. Ahora, esto nos parece muy normal, tomar el pan y tomar de la copa, pero está expresado aquí en este párrafo número 3 por una razón, y es que Roma durante muchísimo tiempo, y aunque al parecer ha cambiado de opinión, aunque en la práctica muchas veces se sigue, solamente administraba la cena del Señor en una especie. O sea, solamente repartía un elemento para que lo tomara el pueblo. Ya vamos a llegar allá. Ahora, su correcta celebración. Así dice entonces sobre este tema la confesión de fe. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino. Así que el oficial, porque debe ser un oficial el que celebra la cena del Señor, o un oficial o una persona de los oficiales designados también por los ancianos de la iglesia para que la celebren. ¿Por qué? Porque también están en representación del mismo Señor Jesucristo que instituyó la cena del Señor. Ahora, cuando el pastor, el anciano, un oficial de la iglesia celebra la cena del Señor, debe orar en ese momento, dando gracias a Dios, porque es un alimento, pero también esa oración tiene un propósito. Ahora, ¿está establecido que se debe orar? Miremos en la institución de la cena del Señor, en Marcos 14, 22 al 23 dice: y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Así que en la misma institución de la cena del Señor, se ve que el Señor bendijo y después dice que habiendo dado gracias. Estas dos son expresiones de oración a Dios, Es una oración a Dios que se eleva dando gracias por lo que se va a celebrar allí, por lo que allí se representa, y también tiene un propósito esa oración que se hace dando gracias al Señor por estos elementos. Bendijo y da gracias a su Padre por estos elementos en el momento de la celebración. Ahora, cuando el ministro ora por los elementos, también esto tiene un propósito, y el propósito de orar por los elementos es en un sentido de que el cuerpo de Cristo, la iglesia toda entera, aunque como ya lo vamos a ver, sabe que estos elementos siguen siendo estos elementos: pan es pan, el fruto de la vid es fruto de la vid. Igual están siendo apartados estos elementos para una celebración sagrada. Así que se bendice, se ora dando gracias por lo que significa, pero también se aparta con esta oración del uso común para el uso sagrado. Eso es lo que dice ese párrafo número 3. Al orar lo apartan así del uso común para el uso sagrado. En otras palabras, nosotros sabemos que sigue siendo pan y sabemos que sigue siendo el fruto de la vid, pero han sido tomados esos elementos para una celebración sagrada. El efecto de la oración es apartar el pan y el vino del uso común a un uso sagrado. Y allí es donde la confesión de fe se refiere o señala el texto de 1 de Timoteo 4, 4 al 5, donde dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y santificado no es en un sentido como de una pureza especial, sino el sentido de apartar. La palabra santificar tiene dos aspectos. La santidad de Dios tiene un aspecto moral, de plena perfección y pureza, pero también de apartado. Él es el otro. Mientras que para nosotros como creyentes también tiene dos aspectos. Somos santos en el sentido de que hemos sido tomados de en medio de la humanidad para Cristo, y también un aspecto moral de crecimiento en santidad. En este caso,
En este caso es que estos elementos son tomados aparte del uso común para una celebración, Así que la oración hace parte de la celebración en un sentido de agradecimiento a Dios, en un sentido de solemnidad, de acudir a Dios en medio de esta celebración, pero también en el sentido de apartar estos elementos del uso común para la celebración que se va a dar. Ahora, continúa diciendo el párrafo: que tomen y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos mismos den ambos a los participantes. Y esto nos puede parecer de pronto como muy normal, ¿sí? Tomar, partir el pan, tomar la copa, participar ellos mismos y dar a los participantes es lo común que vemos en medio de la iglesia cristiana. Esto es lo que señala la palabra del Señor, que debe ser compartida por toda la congregación, los participantes, acerca de quienes deben participar de la cena del Señor ya vamos a hablar en párrafos más adelante, próximos domingos, pero deben ser participadas por la iglesia, por los verdaderos creyentes, pero deben tomar de ambos elementos. Dice: habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y Marcos 14:23 dice: y bebieron de ella todos. Así que el segundo elemento que nosotros vemos allí entonces después de la oración también es tomar el pan, pero también el tercer elemento es tomar de la copa. Todos entonces, según lo que nosotros vemos aquí en la institución de la cena del Señor, todos los creyentes deben participar de los dos elementos. Ahora, esto nos va a llevar al párrafo número 4, que ya lo vamos a leer, pero claramente es un señalamiento a lo que la iglesia de Roma hizo por siglos y aún mantiene, aunque parece haberse retractado. El asunto es que al pueblo solamente se le daba de comer del pan, no se le compartía de la copa. La copa solamente la tomaban los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que tomaban la copa. Así que se impartía esa celebración solamente en una especie. Y a partir de la Reforma Protestante, volver a las Escrituras, se empezó a repartir los dos elementos a la cena del Señor, algo que para nosotros es muy común, pero que durante muchísimo tiempo el pueblo no tuvo la oportunidad de tomar solamente el pan y no la copa del Señor. Ahora, eso es precisamente lo que señala el párrafo número 4. Pero antes de pasar al párrafo número 4, este 3, que es como muy sencillo de entender, lo quiero volver a expresar. Número 1, él muestra una vez más o reitera que quienes deben celebrar la cena del Señor son los oficiales de la iglesia, los ministros ordenados. Ellos deben en la celebración deben orar, deben tomar del pan, deben tomar de la copa, y todos los que deben participar de la cena del Señor deben participar de ella en ambas especies. Eso es lo que nosotros vemos en la palabra del Señor, pero eso no es lo que hacía Roma. Y esto nos lleva entonces a el párrafo número 4, que dice: negar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a que Cristo instituyó. Entonces, aquí ya vemos directamente el señalamiento del error en la celebración de la iglesia de Roma con respecto a esta ordenanza. Veamos entonces su incorrecta celebración. Varios puntos son señalados aquí de una celebración
pervertida, incorrecta, no escritural en Roma en la Cena del Señor. Lo primero de ella es la negación de los dos elementos a los miembros. La negación de los dos elementos a los miembros. Otro error que también señala este párrafo número 4 es la adoración misma de los elementos. Otro error también es que en Roma tienen esa costumbre de ponerlos en un lugar especial para adoración y también son guardados para un uso posterior religioso. Ahora, voy a detenerme aquí un momento. Aquí se está señalando esa incorrecta celebración de la Cena del Señor. Ahora, esto tiene una razón de por qué Roma lo hace, lo que nos va a llevar, por eso dije que íbamos a ver el párrafo número 5, aunque entraremos en el tema profundamente en el párrafo número 5 y en el párrafo número 6 de por qué ellos hacen esto, que se los voy a decir así brevemente. Ellos hacen esto porque en su doctrina perversa creen que realmente ese pan y ese fruto de la vid se convierten a través de un milagro, se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre. Por eso estos son elementos, son verdaderamente cuerpo y verdaderamente sangre, como si se hubiesen convertido, y por lo tanto es Cristo mismo, y por eso esos elementos son adorados, y por eso esos elementos son puestos en un lugar especial, y por eso esos elementos incluso son administrados después fuera de la comunión de la iglesia, porque tienen esas cualidades. Ahora, sobre la transustanciación, que es el término que se le da a ese supuesto milagro fraudulento y no bíblico, ese malentendimiento de lo que sucede, nos toca detenernos el próximo domingo. Nos toca detenernos el próximo domingo porque hay mucho que decir al respecto. Pero aquí, en cuanto a la celebración, este es el señalamiento que hace el párrafo número 4. Se negó durante mucho tiempo, y aunque eso cambió con el Concilio Vaticano, ya lo vamos a señalar, aún hoy en día en la práctica se da muy comúnmente de negar los dos elementos. Se negó los dos elementos, la adoración de los elementos, del pan y del vino, del fruto de la vid, ponerlos en un lugar para ser adorados y guardarlos además de eso para un uso posterior religioso. Eso es lo que señala ese párrafo 4. Miremos lo que dice un teólogo católico en El fundamento del dogma católico, un libro que él escribió sobre la doctrina católica. Dice: la comunión bajo las dos formas no es necesaria para ningún miembro individual de los fieles, hablando del pan y del fruto de la vid, ya sea por motivo de un precepto divino o como medio de salvación. Esto es parte de lo que ellos creen que se imparte en la Cena del Señor. Ya hablaremos de eso. La razón es que Cristo está completo e íntegro bajo cada una de las especies. La abolición de la recepción del cáliz de la Edad Media en el siglo XII y XIII, ordenada por razones prácticas, principalmente por el peligro de profanación del sacramento. Entonces, en la enseñanza católica romana, debido a que ellos creen que los elementos del pan y del vino se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre del Señor, no permitieron durante muchos siglos que el pueblo bebieran de la copa del Señor por temor a que se fuera a derramar la sangre de Cristo, sino que solamente se comiera del pan. Ahora, desde el Concilio Vaticano II, entre el año 1962 y 65, se autorizó la administración del pan como del vino a laicos, pero la verdad es que esto no siempre se practica. Inclusive han tomado como unas prácticas intermedias de mojarlo un poquito y darlo. Y este es un elemento porque, como lo vamos a ver el próximo domingo, ellos creen que después de que el sacerdote ha consagrado los elementos, allí sucede un milagro y ese pan es cuerpo realmente y ese vino es realmente la sangre. Así que dejó de administrarse uno de los elementos a el pueblo de Dios hasta la Reforma Protestante, donde se volvió a administrar los dos elementos a el pueblo. Ahora, esto no solamente muestra esta
por cuestión práctica y por peligro de profanación. Esto no solamente muestra esto, sino que en el entendimiento católico romano también hay una división de los creyentes. Hay una división de los creyentes, como sucede también y tristemente en algunos errores dentro del evangelicalismo. Para ellos una cosa es el pueblo y para otros otra cosa son aquellos que han sido ordenados. O sea, están a un nivel distinto. Uno es el pueblo raso y otros son los ministros ordenados. Esto también se ve dentro del evangelicalismo, por ejemplo, en los pentecostales. En los pentecostales están los cristianos normales y los cristianos que han sido bautizados por el Espíritu Santo. O en los wesleyanos, los cristianos normales y los cristianos que han sido enteramente santificados. Eso es dividir el cuerpo, eso es como estratificar el cuerpo de Cristo a los creyentes. Pero en la iglesia de Roma también se da, y esta era una expresión de ello. Solamente lo tomaban en las dos especies los que pertenecían al clero, pero al pueblo en una sola especie. Y por otro lado se señala entonces que para que no se fuese entonces a derramar la sangre de Cristo. Aquí toca contar la anécdota clásica, la anécdota clásica de una persona que se congregaba aquí con nosotros y que él hizo todo su proceso de seminarista católico. Solamente faltó su ordenación. Y él nos contaba que esta creencia está tan arraigada en los que la conocen y profesan esto fuera de las escrituras, que por ejemplo unos sacerdotes nuevos que estaban llevaban a administrar la cena a ancianos en ancianatos. Cuentan de una oportunidad a alguien que le decían el místico, uno de estos jóvenes sacerdotes, que al administrar la cena del Señor a un anciano, el anciano se atoró un poco con el pan y en medio de su atoro pues tosió y parte del pan se cayó. Ahora esto que va a contar es terrible, pero lo cuento para que ustedes vean lo que ellos realmente creen y cómo desaciertan en su enseñanza totalmente fuera de la escritura y a lo que incluso lleva. Que cuando el anciano tosió y al haberse caído un pedazo de pan, que para nosotros se cayó un pedazo de pan, ¿cierto?, que simboliza algo, pues para ellos no, para ellos se cayó al piso el cuerpo de Cristo. De tal manera entonces que el místico fue y lo recogió y ¡brut!, se lo comió. Más adelante cuando llegaron, entonces ya uno de mayor experiencia le dijo, bueno, la próxima vez lo que tienes que hacer es lo siguiente: tomas esto y lo pones en agua, porque cuando ya lo pones en agua, entonces pierde sus propiedades. Y esa es la manera, y esto lo vamos a estar viendo el próximo domingo, esta es la manera como ellos creen que también sucede dentro del cuerpo de los creyentes cuando tomen el pan. Cuando se están comiendo el pan, se están comiendo el cuerpo, pero ellos tienen que explicar que pasa algo cuando pasa el intestino y nosotros ya sabemos el fin que tiene. Ellos dicen que a medida que pasa por el cuerpo, entonces ya se pierde esa característica real de que es el cuerpo y vuelve a tomar la forma de los elementos. Y ellos así lo creen y así lo enseñan. Y por eso la práctica de que si se cae lo pones en agua, porque en el agua se pierde nuevamente. Porque ellos creen realmente que están comiendo la carne y que están tomando de la sangre de Cristo. Eso es lo primero que señala el párrafo. Entonces, la celebración incorrecta en una sola especie para el pueblo. Pero también dice elevarlos. Esta parte de la elevación, algunos no entienden qué es lo que ellos creen con respecto a esto. Cuando el sacerdote toma la hostia y la levanta, allí está sucediendo supuestamente, según su creencia, la consagración. Allí está sucediendo el milagro. Y el pueblo debe, ante la elevación del sacerdote, el sacerdote después y el pueblo debe hacer algo que se llama una genuflexión. Genuflexión es que en el momento en que se levanta el pan es el pan, pero en el momento en que el sacerdote lo consagra, se convierte en el cuerpo, y ante la presencia de Cristo la iglesia debe inmediatamente hacer una genuflexión. Debe
inclinarse. Eso es lo que significa la elevación. La elevación. Él no lo está elevando para que todo el mundo lo vea. Cuando nosotros aquí partimos el pan y levantamos un poco para mostrar cuando se está partiendo el pan, es porque estamos mostrando ese evangelio gráfico, pero tiene un significado totalmente distinto a cuando ellos lo levantan. Cuando ellos lo están levantando, están afirmando que allí el sacerdote está consagrando ese pan y allí está sucediendo supuestamente un milagro. Y dicen que en ese momento de la elevación se están dando varios aspectos. Uno de ellos, que están presentando un sacrificio, de lo cual hablamos ya en la clase pasada. Y que están presentando un sacrificio, pero que además de eso están poniendo a Cristo a un nivel de altura para que el pueblo le adore y se incline ante él. Y esto fue instituido a principios del siglo XIII en París por el obispo Eudes de Sully, a causa de la disputa teológica provocada por un monje y teólogo que después fue señalado como herético, llamado Berengar, que él afirmaba desde la escritura que la presencia de Cristo en las sagradas especies era solo simbólica y no real. Y en respuesta a eso que ellos consideraron herético, él entonces empezó a enseñar esta elevación, y de esta elevación con este propósito. Allí hay una conversión, eso ya se creía, la transustanciación, pero la elevación en sí misma fue instituida allí para poner a Cristo en alto, para que la iglesia lo adore y se incline ante él, porque su presencia es real. Hay una expresión muy de nuestro pueblo que yo espero que no se salga de nuestra lengua a nosotros, y es una expresión cuando alguna cosa va: Cristo sacramentado. Cristo sacramentado básicamente es una referencia católica a que esa hostia es verdaderamente el cuerpo. O sea, que allí realmente ese es el cuerpo. Es por esto que cuando hay un robo en una iglesia católica y se roban lo que sea, de plata, de oro, lo que sea, ¿qué es lo que salen inmediatamente a pedir que devuelvan los ladrones? Que devuelvan las hostias. Y lo demás, pues sí, qué dolor, pero que devuelvan las hostias. ¿Por qué? Porque ellos creen que ahí se llevaron a Cristo. O sea, se lo llevaron, tienen que devolverlo, y hay una profanación y hay todo un proceso pues de desagravio al respecto. Esto es lo que creen. Eso es lo que creen que está sucediendo. Y así usted no lo sepa, cuando usted se hace partícipe de esto, usted está siendo partícipe de una abominación, de una cuestión, de una perversión que minimiza el sacrificio perfecto hecho una sola vez por el Señor Jesucristo. Miren lo que ellos creen que sucede en la elevación. Voy a citar al sacerdote John O'Brien, sacerdote católico. Dice: cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de la consagración, él llega a los cielos, trae abajo a Cristo de su trono y lo pone a nuestro altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. Es un poder mayor, hablando del poder del sacerdote, es un poder mayor que el de los monarcas y emperadores, es mayor que el de los santos y de los ángeles, mayor que el de los serafines y querubines. De hecho, es incluso mayor que el poder de la Virgen María. Mientras que la Santísima Virgen fue el agente humano por el que Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote trae a Cristo desde el cielo y lo hace presente en nuestro altar como la eterna víctima por los pecados del hombre, no una vez sino 1000 veces. El sacerdote habla y he aquí Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina la cabeza en humilde obediencia a la orden del sacerdote. Esto es una cosa que esa es la parte que tuve que explicar al principio. Ni quisiéramos presentarlas en pantalla. En pantalla, pero pareciera que nuestro carácter de protestantes a estas abominaciones se ha perdido en medio de nosotros. Esto es lo que se cree. Pero yo profesé esto, pero no lo creí. No importa, porque eso también hace parte de lo que ellos creen. No importa. No importa, con tal de que tú estés adherido a la institución. No importa lo que creas o no creas. Por cierto,
quienes quieran conocer más profundamente sobre la doctrina católico-romana, les aconsejo que se inscriban a la próxima materia de la licenciatura, donde el pastor Pablo Andrés estará dirigiendo esta materia sobre catolicismo romano. 6 semanitas, donde usted podrá conocer a profundidad catolicismo romano. 6 semanitas donde usted podrá conocer a profundidad catolicismo romano, todas sus herejías y profanaciones, y usted poder dar también respuesta desde el conocimiento. Elevarlos. Ay, no, sí, qué lindo que lo está levantando. Miren lo que enseña la mal llamada Iglesia de Roma al respecto. Y el párrafo 4 también señala algo que es una parte de la celebración corrupta de Roma: adorar los elementos, adorar los elementos. Esto que ustedes ven en la Iglesia Católica, que está centralito y que está allí levantado, no es simplemente la cajita donde yo meto las hostias para que no se la coman las hormigas. Esto se conoce como el sagrario o tabernáculo. ¿Por qué le dicen tabernáculo? Porque allí está, ¿qué? Supuestamente la presencia de Cristo real, el tabernáculo. Dice el Catecismo Católico en el artículo 1183, no sé si es el artículo o unos numerales que ellos tienen en su catecismo, lo encuentran en la página del Vaticano: la nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, en el Santísimo Sacramento del altar. Es por eso entonces que está allá arriba, en ese sagrario, allí está el cuerpo, y es por esto que la gente viene y hace venia y hace adoración y se arrodilla frente a la presencia supuestamente real de Cristo en esos elementos, en ese tabernáculo. Y esto es una de las cosas entonces que señala el párrafo: la adoración misma de estos elementos, la adoración misma de estos elementos. Lo cual nos lleva al párrafo 5, que nos empieza a hablar de la celebración y ya empieza a hablar más en profundidad de los elementos. Pero a esto nos vamos a dedicar especialmente el próximo domingo. Pero no es necesario, con esto que acabamos de mencionar, por lo menos leer el párrafo 5 y decir algo al respecto. El párrafo 5 dice: los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, ya hablamos acerca de la oración y ser tomados del uso común, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces a los elementos por el nombre de las cosas que representan. Se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, estos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. Así que este párrafo nos empieza a dar la correcta doctrina de los elementos. Los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el propósito de este párrafo de empezar a enseñarnos sobre los elementos, y nos va a llegar a la falsa doctrina, la transustanciación, la negación de ella, es también explicar por qué a veces se habla de el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y dar claridad al respecto. Claramente, cuando esto se menciona porque en la misma Biblia nosotros lo vemos en la institución, que estas son las expresiones que se usan con respecto a los elementos, pero en un sentido simbólico de su significado. El mismo Señor Jesucristo dijo así mientras instituía la cena: mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo, lo partió, dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo diciendo: bebed de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión
de los pecados. Ahora, la expresión esto es mi cuerpo y esto es mi sangre del nuevo pacto son expresiones bíblicas y a veces usted las podrá escuchar en la celebración de la cena del Señor, pero aunque en un sentido verdadero, son términos figurativos, son términos figurativos. ¿Y por qué se utilizan estas expresiones? Debido a la íntima relación que hay entre el símbolo y la realidad que esto simboliza. Debido a la íntima relación que hay entre los símbolos y la verdad, la realidad que esos símbolos están señalando o simbolizando. Voy a leer algunos teólogos sobre no solamente la expresión, o más allá que la expresión que a veces se hace el cuerpo de Cristo o la copa del nuevo pacto, que es simbólica, sino también un elemento que a veces pasamos por alto. Y es el elemento de que en esos elementos, como muy bien una vez lo expresó aquí el pastor Julián, cuando los elementos se acercan a usted, usted se acerca a los elementos, usted debe entender que en ese momento usted está celebrando una común unión entre sus hermanos y en Cristo, una intimidad especial con Cristo. Ahora, Cristo no se está acercando porque ese pan sea cuerpo y porque ese fruto de la vid sea sangre, sino que eso es lo que los símbolos nos están enseñando, una realidad espiritual. Y sobre esa realidad espiritual de la relación íntima entre el símbolo y la realidad que están representando, allí nos dicen varios teólogos lo siguiente. Por ejemplo, Archibald Hodge dice: en cada sacramento hay una relación espiritual entre el signo y la cosa significada, de donde llega a suceder que los nombres y efectos del uno se atribuyen al otro. El cuerpo de Cristo, pero ese es el pan y sigue siendo pan, pero eso es lo que significa. La copa del nuevo pacto, pero eso es una copa con vino o con fruto de la vid, ok, pero esto es lo que simboliza. Samuel Waldron dice: la copa, por ejemplo, es llamada a veces por el nombre de la cosa significada, debido a la íntima relación entre el símbolo y la realidad, y a esto se le conoce como la unión sacramental. Juan Calvino decía lo siguiente: al mostrar el símbolo se muestra la cosa misma, porque a menos que un hombre quiera llamar a Dios mentiroso, nunca se atrevería a afirmar que él divulga un símbolo vacío. Y la divinidad debe por todos los medios mantener su precepto. Cuando quiera que vean símbolos decretados por el Señor, para pensar y estar persuadidos que la verdad de la cosa denotada está ciertamente presente allí. Pues, ¿por qué el Señor pondría en sus manos el símbolo de su cuerpo, excepto para asegurarle a usted una verdadera participación en este? O sea, ese es uno de los propósitos precisamente de los símbolos: el pan y el fruto de la vid. Y usted los está tomando, y usted los está tomando, cogiendo y comiendo. Ahora, eso es un símbolo, pero ese símbolo está mostrando la realidad espiritual que sucede en la celebración de la cena del Señor, en la celebración de la cena del Señor. Ahora, claramente el símbolo es eso, el símbolo, pero muestra una realidad, y en eso es en lo que falla Roma. Así lo expresa Wayne Grudem: la enseñanza católica romana sobre la cena del Señor falla en reconocer el carácter simbólico de las afirmaciones del Señor cuando declaró: este es mi cuerpo, o esta es mi sangre, o esta es mi sangre. Ahora, voy a expresar algo. A veces los protestantes se han preocupado tanto de negar el punto de vista católico romano que dan sobre los elementos de la presencia real de Cristo supuestamente en los elementos, que como reacción han negado equivocadamente cualquier presencia espiritual. Millard Erickson escribe algo así en una nota un poco jocosa al respecto. Dice: por el celo de evitar la concepción de que Jesús está presente de alguna suerte de forma mágica, ciertos bautistas, hablando de bautistas generales o arminianos, entre otros, han ido a veces a tales extremos que dan la impresión que el único lugar, voy a volver a leerlo, dice:
Ciertos bautistas, entre otros, han ido a veces a tales extremos que dan la impresión de que el único lugar donde Jesús no puede ciertamente encontrarse es en la cena del Señor. Esto es lo que un líder bautista llamó la doctrina de la real ausencia de Jesucristo. Entonces, como reacciona a que lo que enseña Roma, que la presencia de Cristo en los elementos es real, que son verdaderamente cuerpo y verdaderamente sangre, algunos, especialmente bautistas generales, han llegado al otro punto. Negando esa presencia, negan del todo la presencia de Cristo, hasta el punto que, como lo señala aquí graciosamente, pareciera que con este énfasis están diciendo que el único lugar donde no está la presencia de Cristo, obviamente de manera espiritual, es en la cena del Señor. No, los elementos siguen siendo los elementos representan algo, pero en símbolo representa una realidad que nosotros estamos viviendo en ese momento de la celebración, Ahora, el otro aspecto, que es la correcta doctrina sobre los elementos, termina así el párrafo. Dice: no obstante, y esta es la parte que nos introduce al párrafo número 6, que veremos el próximo domingo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, en lo que es y en sus características físicas, estos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. Siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. Esto con respecto a los elementos, insisto, tanto este párrafo 5 lo volveremos a tocar, como la parte del párrafo 6 sobre la perversa enseñanza de Roma de la transustanciación o la presencia real de Cristo en una conversión de los elementos, el pan y el fruto de la vid, en carne y sangre del Señor Jesucristo. Muy bien, la celebración correcta, la celebración incorrecta y algún aspecto que nos era necesario tocar sobre los elementos en la celebración de la cena del Señor. Muy bien, hermanos, bendiciones del Altísimo.